con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amados hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es nuestro saludo habitual, el que Sandra, mi esposa y yo siempre les damos cuando en este día estamos con ustedes con la palabra en el corazón. Es un día especial, una semana especial, donde todos estamos dando gracias a Dios, no porque sea un día particular en el año que debemos sacar para agradecer a Dios, sino porque todos los días de nuestra vida vivimos agradecidos a Dios por la salvación que nos ofreció en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por todas las dádivas y bendiciones que en nuestra vida hemos recibido. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nietos, en fin, todo lo que Dios nos ha dado. Por eso damos gracias. Y en este día queremos discutir, como toda la semana, la lección para esta semana que en esta ocasión nos toca la lección número 13, cuyo título es Libertad y no libertinaje. Estamos en la tercera unidad, Cristo libera, bajo el tema que hemos estado viendo, un tema general de todas estas lecciones, que es la ley de Dios, es el amor. La base bíblica para esta lección la encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, los versos del 23 hasta el capítulo 11, el verso 1. El texto, para recordar, es sumamente corto, fácil de aprender. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los objetivos para esta lección son los siguientes: analizar los límites de la libertad en el contexto de nuestra fe, crear conciencia de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, reiterar que nuestras acciones buscan sobre todo el bienestar de los demás, dándole prioridad a su salvación. En el vocabulario encontramos la palabra ídolo y la frase gloria a Dios. La palabra ídolo significa un ser imaginario, un objeto o cualquier otro ente a quien se le rinde culto o pleitesía. La palabra idolatría significa adoración a un ídolo. Por el contrario, la palabra latría se refiere a la adoración que se rinde a Dios. La frase gloria a Dios significa Dios mismo con los efectos gloriosos de su manifestación. Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, verso 6 señala que hemos visto la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, afirma que en su persona vimos a Dios. Cuando hablamos de ídolos, hermanos, hablamos de imágenes o cualquier cosa que no sea Dios, a la que, como dice la definición, le ofrecemos pleitesía. Miremos estas imágenes que les estoy presentando para que observen algo bien particular. Cada una de ellas presenta a una mujer con un niño en brazos. La primera es María con Jesús. La segunda es Artemisa, también con un niño en brazos. Y la otra es Ilitia, con 2 niños. Cuando usted fija su mirada, prácticamente las imágenes son iguales. Y esto lo ponemos como ejemplo de lo que hizo Constantino cuando declaró el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Tomó imágenes del paganismo y las puso en las iglesias cristianas
para que aquellos que venían del paganismo pudieran sentirse cómodos al entrar a uno de estos templos y ver imágenes que eran prácticamente las mismas que ellos tenían con sus dioses paganos. Ya tenemos el ejemplo de esta, María, Artemisa y Litia, que son prácticamente la misma imagen que cuando ellos entraban al templo y la veían, se sentían que no estaban perdiendo su culto, sino que participaban, igual que todos los demás, de un culto a sus propios dioses. La siguiente imagen que les presento es de dos personas o una persona. Si no la mira de momento, podría decir que son la misma persona. Prácticamente es la misma imagen. Sin embargo, la que solamente presenta el busto o la cara es Zeus, el dios griego de los relámpagos y los truenos, según la mitología griega. El otro es la imagen del apóstol Pedro, que está en la Basílica de San Pedro en Italia, en el Vaticano. Si usted se fija, prácticamente son casi la misma imagen, dándole un ejemplo nuevamente de cómo se trajeron imágenes del paganismo al cristianismo para tratar de decirle a los paganos que no había ningún problema si ellos entraban a un templo, en un templo cristiano. Y esas cosas sucedieron allá a principios de la iglesia, ya para los años 300, 400, el siglo IV, siglo V de la era cristiana. Y esos son imágenes de las cuales el propio Dios, cuando le habló a Moisés en el monte Sinaí, le dijo, como el primer mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa creada te harás imagen de ella, sino que solamente a Dios adorarás. Y eso es parte de lo que en esta lección queremos discutir acerca de lo que es la idolatría y cómo nosotros rendimos culto a cosas, entes, imágenes que nosotros mismos hemos creado y que nuestra imaginación levanta como si fueran dioses, que no tienen ningún poder, ningún significado. Pablo, en su correspondencia a los Corintios, destaca sobre todo la importancia que tiene entonces hacer una buena defensa de la doctrina cristiana frente a estas prácticas paganas que se estaban dando en la iglesia. Recordemos que la iglesia de Corinto es una iglesia que viene de la filosofía principalmente griega, expuesta a la filosofía griega. Eran sobre todas las cosas, eran gentiles que venían de esa experiencia helénica del imperio griego. Por lo tanto, para ellos este tipo de experiencia donde había muchos dioses, donde había muchas experiencias místicas, era parte de lo que ellos habían aprendido y vivido. Y Pablo está combatiéndolo en contra de esas prácticas, en contra de esas ideas. Está levantando entonces una defensa de la correcta doctrina cristiana, lo que es la sana doctrina, como hemos llamado. Así que las enseñanzas que el apóstol está trayendo a la iglesia se desprenden de un valor cristocéntrico del evangelio. O sea, para Pablo, Cristo es el centro de toda la enseñanza y no puede haber desvíos de lo que ese evangelio que Pablo ha predicado, que recibió del mismo Señor cuando se le reveló camino a Damasco, y definitivamente ese evangelio no puede ser distorsionado de esa enseñanza, de la manera en que Pablo y los apóstoles lo enseñaron. Así que está levantando toda una defensa en contra de todas estas ideas que habían dentro de la iglesia. Así que nos percatamos entonces del enorme reto que enfrenta el ministerio apostólico y que enfrentó el ministerio apostólico en la iglesia primitiva, con estas actitudes religiosas que incluían prácticas esotéricas, prácticas espiritistas dentro de la iglesia, como hemos mencionado antes, que distanciaban
Se alejaban por mucho del verdadero contenido teológico de la fe cristiana, de la fe que tiene como norte el reconocimiento a la gloria de Dios, donde solamente Dios es, de Dios es la gloria. Vamos al pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 10, y comenzamos a leer en el verso 23, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante de ustedes, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hace algún tiempo, la tía de mi esposa, Sandra Torres, la pastora y misionera Rosa Torres, nos contaba de su experiencia en el Amazonas de Venezuela. Luego de llegar a la comunidad que iban a evangelizar, iban a llevar enseñanzas, de un viaje sobre la selva amazónica, haber tenido una experiencia en la que no pudieron llevar todo su equipaje porque era un avión pequeño y no podía llevar mucho peso. Tuvieron que llevar simplemente una mochila con algunas cosas hasta llegar a ese lugar. Llegaron. Cuando llegan, ella comenzó a preguntar, bueno, por el acomodo, ¿verdad? Facilidades. Y pregunta, bueno, ¿dónde será el baño? ¿Dónde nos vamos a asear? ¿Dónde vamos a dormir? Y la contestación fue impresionante, porque cuando salimos de este tipo de viajes tenemos que estar preparados para estas cosas. Y le contestaron, bueno, para sus necesidades biológicas usted puede escoger cualquier árbol. Escoja el árbol que usted quiera y ese va a ser su lugar. Para bañarse, pues va a usar el río. No se preocupe que en este río no hay pirañas, pero sí hay culebras. Y por último le dieron, y la cama, pues una de esas hamacas. Y ahí, de esa manera, se le indicó cómo iban a ser sus días mientras estuviera en este lugar. La comida, que era el otro punto, bueno, pues lo que logremos cazar o pescar, puede ser pescado del río, o puede ser un mono, o puede ser cualquier animal que pudieran cazar de la selva amazónica. Usted imagínese ese escenario en el que usted pudiera estar y que de momento usted diga, pues yo no voy a dormir ahí, ni voy a comerme esa comida, porque entonces estaría como que ofendiendo a las personas que lo están recibiendo y sería de mal gusto sobre todas las cosas, y su experiencia de misión
quedaría en entredicho. Pues algo así es lo que está pasando con este pasaje cuando el apóstol Pablo está indicando acerca de la comida ofrecida o no a los ídolos. Y es interesante porque en ocasiones es preciso que nosotros renunciemos a nuestra libertad, a aquello que tenemos y que poseemos y a nuestras comodidades incluso en beneficio de otros. Y a veces tenemos que actuar y participar con estas personas para no escandalizarlos. En el pasaje Pablo está planteando de que si usted va a comprar carne y cuando usted la compra no le dicen que esa carne fue ofrecida a ídolos, pues mire, no hay problema, cómasela sin ningún problema. No hay problema en eso. Ahora, si, como dice el pasaje, le dicen, bueno, esa carne fue ofrecida al Dios tal y se hizo sacrificios, porque entonces usted entra en conocimiento y podría usted entonces rechazar comerse esa comida porque fue ofrecida a un ídolo. Pero aquí lo importante es que Dios es el referente, o sea, nuestro código de conducta se basa en la ética de Dios, en la justicia de Dios. Y toda nuestra conducta tiene que estar basada en Dios y en lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de la voluntad y sobre todo de la voluntad del Señor para salvar a todos los seres humanos. Y si nosotros estamos en una misión, estamos dedicados a predicar el Evangelio para salvación, nosotros no podemos entrar en este tipo de discusión, en este tipo de selección de sí o no, cuando estamos en la voluntad de Dios. Recordemos que lo que sirve de fundamento a nuestra creencia, o sea, nosotros creemos en Dios Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y tenemos que entender, como dice la Escritura, que en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero sobre todo amor, que era lo que se discutía en lecciones anteriores cuando veíamos 1 Corintios capítulo 13. O sea, sobre todas las cosas nosotros tenemos que poner el amor y la voluntad de Dios que se está ejecutando a través de nosotros cuando estamos predicando, enseñando, estamos mirando al semejante, al prójimo. Somos llamados a llevar esta palabra a aquellos que la necesitan. Así que debemos entonces comprender cuáles son los límites de nuestra conducta para configurar una libertad de acción que se enmarque en el bien común. O sea, nosotros tenemos que dedicarnos en mirar el bien que le hacemos a los demás y no el bien que buscamos para nosotros mismos. El ser humano recibió de Dios el don de la libertad. Desde la creación Dios nos hizo libres para decidir, para tomar y hacer las cosas, tomar decisiones basadas en lo que nos conviene, en lo que no nos conviene. Y esa libertad responde a la imagen que Dios puso en cada uno de nosotros. Dios es un ser libre, no está atado a nada ni a nadie, y así mismo nos creó a cada uno de nosotros. Sin embargo, esa libertad tiene límites. Tiene un límite, pues hay cosas que no conviene hacer, sobre todo las cosas que no edifican. Aquí se enaltece el valor de actuar con el amor como base, pues el amor, como dice 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. Siempre la conducta cristiana encuentra un valor superior en el amor y nos llama, nos insta, nos exhorta a caminar la milla extra en beneficio del prójimo.
el ser humano que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador es objeto de una nueva dimensión de la libertad. Entendemos, como Cristo dice en los evangelios, mira, y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libres. Ahora nosotros nos alimentamos del carácter de Cristo, y de Cristo nosotros recibimos la fortaleza espiritual, los criterios creativos que van a normalizar nuestra conducta. O sea, nuestro código de ética, repetimos, nuestro manual y norma de vida es la vida misma de Cristo y el ejemplo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios es bueno y funciona. De hecho, cada vez que Dios terminaba algo en la creación, decía, y vio Dios que era bueno. Y funciona para el beneficio de las criaturas, para cada ser que Dios creó, y en especial para nosotros, que somos la corona de la creación de Dios. Por eso plantea Pablo en este pasaje que lo que se vende en la carnicería, mira, no tiene ningún efecto de un ídolo, porque no existe. O sea, lo que Pablo está planteando es que los ídolos no existen, no hay Dios fuera del Señor. No hay nada, a nada le podemos atribuir poder alguno. Nada de lo creado tiene poder alguno, nada. No existe entonces tal cosa como una adoración a un ser que nosotros mismos hemos creado con nuestra imaginación. No es real. Es real solo en nuestra mente. Nosotros hemos construido nuestros propios ídolos. El mismo pueblo de Israel, cuando vio que Moisés tardaba en bajar del monte, convenció a Aarón de que construyera y levantara un altar con un ídolo, y allá con todo el oro que habían sacado de Egipto para que ellos pudieran comprar y pudieran desarrollar una vida plena cuando llegaran a la tierra prometida. Miren, con eso lo convirtieron en un becerro y comenzaron a adorar algo inanimado, algo que no podía hacer nada, aún viendo el poder de Dios desde el monte. Así somos así. Necesitamos ver, tocar algo, y lo peor de todo es que a eso que nosotros mismos construimos con las manos, después nos arrodillamos y le oramos y le decimos. Nosotros creamos ídolos y después esos ídolos nos dominan y nuestra mente es cautivada por lo que nosotros mismos hemos creado, porque nos autosugestionamos. Pero Dios, como creador de todas las cosas, es Señor de ellas. En el versículo 1 del Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como los ídolos carecen de valor, la carne que se ofrece a ellos no es nada sagrado. El sacrificio de algún animal ofrecido a los ídolos carece de valor adoracional, porque el objeto de una adoración con trascendencia espiritual le pertenece solo a Dios. La adoración es a Dios, y la adoración a Dios tiene importantes consecuencias para los adoradores, porque el verdadero adorador, el que adora a Dios de corazón, recibe de Dios una respuesta, y esa respuesta es de gracia, una respuesta que usted puede verificar, porque le da paz, produce paz en su interior. En el Monte Carmelo, los que estaban con Baal y Acera vieron el poder de Dios actuando cuando ellos
hicieron toda una serie de ceremonias, se cortaban y todo hacían como parte de pidiendo que Baal contestara, y se quedaron esperando. Sin embargo, el Dios del cielo sí contestó visiblemente, y todos lo vieron, y todos vieron el poder de Dios, el estruendo de Dios bajando como fuego y consumiendo el holocausto, el agua y hasta las piedras que alrededor había. Ese es mi Dios. A Él adoramos, a Él servimos. Por eso en la definición de los conceptos bíblicos que hoy hablamos, se habla de la palabra latría. Y latría corresponde solo a Dios. Idolatría es perder el tiempo, porque usted no puede rendirle culto a una imagen que usted mismo construyó. Pero latría corresponde a Dios. Los ídolos son irrelevantes, porque los ídolos no son reales. Son solo producto de la imaginería humana. Y el cristiano sabe que ninguna creencia nos puede impedir comer de lo que fue sacrificado a los ídolos, porque eso es intrascendente, para nada. Los ídolos no pueden comunicar nada sagrado, y la comida tampoco. Cristo mismo dijo: mira, lo que entra al hombre no tiene ningún problema. Es comer, porque nada de lo que entra causa algún problema en el hombre. Es lo que sale del corazón lo que sí causa problemas en el hombre. Los ídolos son creaciones imaginarias, entes fabricados por la mente supersticiosa, que desde el análisis de la fe carece de sentido. No tiene ningún sentido que nosotros adoremos imágenes, adoremos personas u objetos. Claro, el apóstol Pablo en este pasaje dice que si usted lo sabe y abiertamente alguien dice: mira, esto fue para el Dios tal, pues para no escandalizar a los otros que están alrededor, siendo usted cristiano, pues mejor no se lo coma, porque entonces me va a decir: mira, eres cristiano y mira lo que hizo. Se comió eso sacrificado a Baal, o se comió eso sacrificado a Artemisa o a Cera. Oh, mira, se comió eso que se levantó en nombre del Dios que sé yo quién, o del demonio yo no sé quién. Entonces, para no escandalizar, es preferible abstenerse. Eso es lo que Pablo dice, para el testimonio de aquellos que están alrededor. Entonces, hermanos, nosotros nos proyectamos en la libertad, no como algo absoluto, no como algo autónomo, sino en la libertad, que es una dádiva, es una gracia divina que no se limita, porque Dios es todopoderoso, pero que nosotros sí, hay límites, y se limita en el sentido de nosotros buscar el bienestar de otros. Nosotros somos libres, pero nuestra libertad llega hasta donde el otro ser humano necesita de nosotros. Así que no todo conviene, dice el pasaje. Y aún haciéndolo de esa manera, esa libertad se engrandece, pues cuando nosotros damos algo y lo damos para el servicio a los demás, cuando nosotros simplemente nos desprendemos de lo que tenemos, entonces hacemos eco de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo dio su vida, nos rescató a todos, entregando su vida y entregando su libertad. De esa manera nos ganó para el cielo, para la eternidad. Así que, hermanos, amigos que me escuchan, que me ven, cuando el ejercicio de esa libertad es responsable, entonces no es libertinaje. Nos convertimos en instrumentos de Dios para que otros lo conozcan, pues nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Nuestra relación con los demás se centra en el llamado de Dios para que nosotros los amemos. El respeto a la persona es fundamental
para que el diálogo sea libre y creativo. El reclamo a no ser piedra de tropiezo para nadie es un llamado universal que Cristo nos hace a cada uno de nosotros que hemos encontrado al Señor y hemos encontrado salvación en Jesús. Así que ese reclamo de no ser tropiezo es para cada uno de nosotros. Somos libres en Cristo, orientados de la perspectiva de la gracia y del amor, no desde una limitación cumpliendo normas como la ley, sino que a través de Cristo nuestra conducta está orientada hacia el bienestar de la otra persona. Libertad, no libertinaje, dice el título de esta lección. Esa es la ética cristiana de justicia y solidaridad que se aplica en relación con los demás. En la fe, hermanos, en la fe cristiana, nosotros proclamamos esa libertad que busca el bienestar del otro, que no busca protagonismo, sino que busca que los demás alcancen salvación. Hemos hecho libres por Dios, somos libres en Dios, alimentados por ese encuentro con Cristo. Así que cada uno de nosotros debe vivir esa libertad responsablemente, crear espacios apropiados para que otros puedan alcanzar la salvación a través del testimonio que cada uno de nosotros podemos prestar, sea hablado, sea con nuestras acciones, pero sobre todas las cosas, procurar zanjar esas diferencias que pudiese haber entre nosotros para la gloria de Dios. Vamos a mirar el resumen de esta lección y observemos los puntos importantes que esta nos dice. Somos llamados a celebrar la vida que Dios nos ha dado como expresión de su amor creador. La libertad que como don de Dios nos capacita para decidir sobre el alcance de todo lo que nos ocurre, para escoger conforme a nuestros valores y creencias, es un rasgo fundamental que distingue esa creación. Toda conducta humana en el nivel del pensamiento y de la acción debe responder al ejercicio de una libertad responsable que se alimente de la ética cristiana. Al responder a la conducta y a los valores de la fe cristiana, y por ende teniendo a Cristo como paradigma, es necesario renunciar a esa libertad para no escandalizar a los demás, sobre todo en circunstancias no esenciales o de limitada trascendencia. Toda acción debe tener como objetivo principal dar la gloria a Dios, lo que significa propiciar un encuentro fraternal con los demás centrado en el amor solidario. La intención de toda la acción debe procurar agradar a Dios al ser instrumentos de bendición para la salvación de las personas. De esa manera se obedece a Dios, erradicando todo libertinaje, el que solo produce desavenencias y malestar entre las personas. Y así, hermanos, amigos, llegamos al final de esta lección. No sin antes invitarles, como todas las semanas, a que nos acompañen la próxima semana, el próximo día que tengamos para ofrecer nuevamente con la palabra en el corazón. Vamos a orar, nos pueden acompañar y de esta manera concluimos en este día. Oremos. Señor, ayúdanos a actuar de manera responsable, pensando principalmente en el bien de los demás. Que nuestras acciones sean libres y responsables, obedeciendo tu voluntad y para la gloria de tu precioso nombre. Danos, Señor, la sabiduría para poder actuar conforme a criterios de amor
y misericordia, siendo propicios para que las personas puedan encontrarte y ser salvos. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.